pueden atravesar más fácil las paredes de las venas. ¿Vale? Por eso de repente hay unos detergentes que dicen tiene acción enzimática. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen dos cosas. Uno, modifican la absorción de las sustancias a través de la tela, por ejemplo, y también tienen otro efecto que se llama tensión superficial del agua. Rompen la membrana que tiene el agua y entonces el agua penetra mejor en los tejidos. En los tejidos. Sí. Rompe la grasa de la misma. No sé si han visto que los insectos se pueden parar en el agua. Sí. Sí. Porque tiene una capa que se llama tensión superficial. Cuando le ponemos un detergente se rompe la tensión superficial, el mosquito quiere atravesar, se ahoga. Y ponen una cubeta con agua con jabón y a otro día amanece llena de moscas y de todos los insectos que normalmente pueden aterrizar en la tensión superficial del agua como un patinador y ahí se estacionan. Su peso no permite que se suman porque tienen muchas vellosidades y la tensión del agua les ayuda, pero una vez que se rompe la tensión superficial del agua, todo lo que esté ahí se suma. Porque el agua ya no tiene la película protectora que tiene siempre. Y lo mismo pasa con el agua que consumimos. Si nosotros tenemos un buen funcionamiento enzimático, se rompe la tensión superficial del agua y absorbemos todos los nutrientes y el agua y todos los desechos salen más rápido del cuerpo. ¿Vale? Sí. Por favor. Eso de la biodisponibilidad es lo que les comentaba. Cuando una sustancia ya inerte se convierte en una sustancia viva que está circulando en nuestro cuerpo. Y bueno, pues la excreción también en el adulto mayor, como ya habíamos dicho, se disminuye la función de los riñones, se llama ultrafiltración glomerular. Y bueno, pues eso hace que la absorción de sustancias a través de los túbulos contorneados distales y proximales, que son los que forman al glomérulo renal, ¿vieron anatomía del riñón? No. El riñón es una estructura que tiene forma de frijolito y se ve como de color vino. Y adentro del riñón hay muchas perlitas. Esas perlitas se llaman glomérulos renales. Y los glomérulos renales miden 1 metro. ¿Vale? Es una pelotita que está enrollada sobre sí misma. Y de esas se dividen 2 tubos, uno que se llama contorneado distal y otro que se llama contorneado proximal. Y entonces el riñón recibe sangre del sistema circulatorio y dejamos el filtro glomerular que hace, retiene esas sustancias químicas de un lado del filtro y del otro lado salen todos los desechos del metabolismo, agua, sales, decimos amoníaco, urea, creatinina, ácido úrico, que son los elementos que se descomponen de la orina, salen a través del filtro renal. ¿Vale? Entonces cada una de esas estructuras, hay millones que forman el riñón, están filtrando pequeñas cantidades de agua. La velocidad con lo que lo hacen se llama velocidad de filtración glomerular. ¿Vale? Sí, he visto personas que toman agüita y que ahorita vengo, voy al baño. Sí. Su velocidad de filtración glomerular que convierte el agua en orina lo hace muy rápido. Y hay gente que toma agüita en la mañana y hasta después de 6 u 8 horas orina, porque su velocidad es más. Ay, no, yo no. Pero es bueno eso, que uno toma agua y luego. Sí, sí, es bueno porque desechas rápido tanto el exceso de agua como las toxinas y lo que consumas, tanto de alimentos como de medicamentos, se va a mover rápido en tu cuerpo y se va a eliminar rápido. Yo para cuando necesito despertarme temprano. Muy mal, en la noche y te obliga a pararte Me temprano. obliga a levantarme a las 4 o 5 de la mañana. Cuando estoy en servicio también tomo mucha agua en la noche para que Muy tarde. Bueno, dentro de la excreción de los medicamentos, dice que algunos fármacos se eliminan por vía renal y son los que contienen aminoglucósidos, como por ejemplo la clindamicina, la gentamicina, neomicina, garamicina y amikacina, el atenolol, la digoxina. El atenolol se usa un poquito para la presión arterial, la digoxina que es para el corazón, la furosemida que es para orinar, y los inhibidores de los canales de calcio que son antihipertensivos, así como la metformina. ¿Vale? Entonces, todos esos medicamentos se eliminan por vía renal. ¿Qué sigue, por favor? Una pregunta, maestra, ¿por qué la metformina la dan como a veces como para adelgazar y también se la dan a la persona diabética? En teoría, la metformina es para adelgazar.
Es para transformar la grasa en calor, energía y movimiento. Nada más que el paciente que es diabético tiene que tener una particularidad, debe de ser un adulto joven y además debe de tener bastante grasa corporal, porque por eso se adelgazan mucho los diabéticos, porque son delgados, tienen poca masa muscular, poco tejido graso y luego le dan metformina, pues pierden muchísimo peso y a veces se descompensan y además tienen problemas con el estómago, con la absorción de alimentos en el intestino, les da gastritis, les da colitis y les da úlcera por la metformina. Entonces está diseñada para ser un metabolizante de los lípidos en sangre. Entonces te baja colesterol, triglicéridos y también el azúcar ocasionada por los carbohidratos que consumes de una dieta común, o sea, no para las personas que tienen obesidad porque comen mucho pan y mucha tortilla y no la pueden dejar, sino para alguien que en teoría, por genética, por herencia genética, aunque coma poco, tiende a subir mucho de peso. Para ellos se diseñó la metformina. Nada más que como en todos los casos, siempre hay efectos secundarios que se identifican. Se dieron cuenta que hace un ligero efecto hipoglucemiante y ahora se les da a los pacientes como si fuera hipoglucemiante, pero en realidad no. Es como metaboliza mejor los carbohidratos y los azúcares provenientes de los carbohidratos, nos ayuda a metabolizar un poquito mejor en el caso de la diabetes. Por ejemplo, yo que no soy diabética y me la puedo tomar así. No. No, o sea, es una pregunta. Sí, pero no. Para allá. Por ejemplo, hay algunos pacientes que son de miomas o que son de quistes ováricos y les mandan metformina porque sus quistes tienen carbohidratos, son de masas de tejido azucarado. Parte del contenido del quiste o parte del contenido del tumor tiene una producción excesiva de carbohidratos, tiene muchísimo azúcar y entonces les mandan metformina y se disuelven los tumores y los miomas. No es magia, estaban hechos de proteínas con alto contenido de azúcar. Entonces depende de a quién sí se le puede dar y a quién no. Si tú te tomas la metformina para bajar de peso, el riesgo de que en el corto plazo te hagas diabética es muy alto, porque el órgano que no se utiliza se atrofia y si tú te dicen que uses una muleta porque te lastimaste el pie y después la sigues usando aunque tu pie ya esté funcionando bien, después vas a ser dependiente de la muleta siempre porque tu pie ya no va a querer trabajar. ¿Vale? No es lo ideal. Y bueno, pues hay varios cambios farmacocinéticos de la forma como se mueven en el adulto mayor. Se ve un poquito distorsionada. No se ve nada. La imagen. La busqué en internet y ahí voy rápido, a ver. ¿Ahora qué hice? Lo agrandaste, pero no se alcanza a ver. Bueno, los cambios que vamos a encontrar va a ser en el tejido graso del paciente, en la distribución del agua corporal, en la masa magra, o sea, en lo que es tejido graso y lo que es tejido muscular, y vamos a tener también el riesgo de edema en el paciente, ¿vale? Bueno, es que aquí tengo la imagen de... Ah, ok, gracias. Oye. Bien, después del edema, otro cambio importante pues es la proteinuria, que decíamos pierde albumina al orinar, está perdiendo proteínas al orinar, va a tener poca producción de albumina, va a tener daños o cambios en la función hepática, riesgo de polifarmacia y va a tener una función de renal disminuida y un trastorno en la remoción de partículas renales que tienden a acumular muchas arenitas en el riñón, tienden a acumular medicamentos en el riñón y generan daño. Como las piedras, es el ¿no? TRR que está hasta abajo, es un trastorno en la remoción renal. Se tienden a acumular demasiadas toxinas en el riñón, principalmente sales minerales, formando primero arenitas y de manera posterior piedras. Yo tengo un pacientito que incluso le mandaban sonda y le pusieron una sonda de teflón para que en teoría no se le adhirieran las moléculas, porque si han visto que el baño se enzarra, hay algunos pacientes que producen tantas sales que se hace un sarro cafezoso, y entonces en una sonda convencional se calcifica la sonda, se hace dura como piedra, y les mandan una sonda que tiene un recubrimiento de teflón para que resbalen, y aún así después de 15 días ya inicia un proceso de calcificación en el paciente, porque sacan una cantidad impresionante de sarro y de sales minerales acumuladas en forma de oxalatos de calcio,
que son los que se petrifican, hacen piedras. Y eso pasa mucho en el adulto mayor, que está mucho tiempo acostado, como no tiene movimiento, se estancan las arenas en el riñón y se les empieza a calcificar el riñón. Y a otros les ocurre un fenómeno que se conoce como hidronefrosis, que así como al paciente con cirrosis hepática se le empieza a hacer agua el hígado, a ellos se les hace agua el riñón. Se hacen como unas vesículas de agua, eso se llama hidronefrosis, igual el riñón ya no funciona. Y en el adulto mayor no son candidatos a trasplante. La encontré y ni siquiera la paso al grupo. Dame, por favor. Bueno, una pregunta. Mi mamá cuando falleció, bueno, en su reporte, ¿cómo se dice? Ujú. ¿Clínico? Sí, algo así. Decía que terminó sus riñones deshechos. ¿Fue por tanto medicamento? No necesariamente, hay algunas condiciones del organismo en las que el riñón se va destruyendo. Se va haciendo chiquitito o empiezan a orinar las moléculas del riñón, sobre todo en los cánceres, por ejemplo. Pues es que sí fue esa ciencia cierta, no supimos bien lo que tenía. Empezó con una gripa. Ujú. Pues probablemente tuvo un fallo múltiple sistémico, o sea, si no estaba enferma de gran cosa y se enfermó como de una gripa, el sistema inmune. Hubo por ahí un problema con el sistema inmunológico, empezó a adquirir enfermedades agregadas y ya no tienen defensas y se van rápido. Sí. Sí, el sistema inmune así es. Sí, el sistema inmune es así muy agresivo y rápido se van. Pero bueno, en teoría hay un medicamento que se lo tienen a tratar, se llama filgastrin, que es carísimo y finísimo, pero es muy bueno para subir el sistema inmune rapidísimo. ¿Cómo se llama? Filgastrin. Filgastrin viene en ampolletas periumbilicales y es un concentrado de leucocitos humanos, mucho más efectivo que el factor de transferencia. Me tuvieron dormida con morfina. Sí, ¿Es un concentrado de qué, maestra? de leucocitos humanos. Es un concentrado, filgastrin. Aquí están. Dice que son, ¿qué? ¿Ampolletas mil? Ajá, vienen ampolletas inyectables, Ah, son sí, mira. periumbilicales. Mira. No, ese es filatil. No, es que no. Es que tiene varios nombres, Ajá, pero el mira. compuesto es el Es el filgastrin. mismo. Aumenta ¿qué? El sistema inmune. Sí, sí. Se le da mucho a los pacientes con cáncer, pues, ese es el filatil, el filgastrin. El compuesto activo es el filgastrin, puede tener varios nombres, pero el compuesto activo es filgastrin. Sí, es un concentrado de leucocitos humanos. Y sube muchísimo las defensas. Al paciente con cáncer se le da porque les bajan las defensas por las quimios. No, sí. Entonces, después de la quimio, el día siguiente o a los 2 días, luego se les pone el filgastrin para evitar que se les bajen sus defensas. Igual tengo para el VIH y SIDA. Cuando tienen una enfermedad grave del sistema inmunológico, como en el caso de los pacientes que tienen VIH, los que tienen que no es VIH, pero tienen lo que se llama síndrome de inmunodeficiencia, porque si recuerdan, en el VIH es adquirida y en el síndrome de inmunodeficiencia humana es por herencia genética. Algo pasó y cuando su mamá los creó, cuando los tuvo, nacieron con el sistema inmunológico bajo. A veces, por ejemplo, son mamás que se expusieron a varicela durante el tiempo de la gestación y se destruyó el sistema inmunológico del bebé. Cuando el bebé nace con todos los síntomas del SIDA, pero no es SIDA. No es una inmunodeficiencia adquirida, sino es una inmunodeficiencia natural, nacieron así. Puede ser en esos casos, o las personas que se mandan a hacer estudios de leucocitos y toda la fórmula blanca son 7 leucocitos los que tenemos, toda la fórmula de los 7 está baja, sí se puede dar el filgastrin. Cuando tenga los leucocitos bajos se puede decir, ¿no? Sí, tiene una cierta cantidad de millones por 10 mililitros y cuando el conteo está en menos de la mitad se puede dar el filgastrin. Para que lo veas. Aquí está. Bueno, los de esta es esta columna. Ajá. Y acá estoy con la última. Y ahorita veo cómo me las arreglo con las de medio. Ya se los pasé. Ya los pasó. Ya se los pasé. Para los de línea. Para los de línea. Es difícil si trae ok. nada más el celular. Por eso trato rápido.
Tampoco los que están en línea no están en el grupo. Sí, pero si estás viendo el celular, No puedes. no puedes sí, siempre. claro. Exacto. Ya se los envío. ¿Y si no está pixelada esa? No. Yo también la encontré bien pixelada y Karina siempre la sacó. No, ya lo saqué. Bueno, pues en la segunda columna habla de la acumulación de fármacos que pueden causar problemas con las grasas. La segunda es la distribución de fármacos hidrosolubles, la dilución de la dosis, la albumina en plasma, flujo sanguíneo hepático, competencia de una proteína que se llama CIP450 y el flujo sanguíneo de la ultrafiltración glomerular o velocidad de filtración glomerular y la remoción de partículas a nivel renal. En la siguiente columna se modifica el volumen de la distribución, igual en la siguiente a nivel plasmático, igual hay problemas con el volumen de la distribución. La formación de metabolitos, tenemos dos tipos de desechos, unos que se llaman metabolitos y otros que se llaman catabolitos. Los metabolitos generalmente son por vía respiratoria, por ¿Los vía de, los metabolitos, los metabolitos, por eso dice ahí que hay alteraciones en la producción de metabolitos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene desórdenes metabólicos, quiere decir que está acumulando sustancias tóxicas que se deberían de eliminar a través de la vía digestiva, ¿vale? Son sustancias muy grandes que no se pueden eliminar por vía respiratoria. En el caso de los catabolitos son gases, ¿vale? Entonces respiramos, por ejemplo, un cúmulo de gases que es el oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono, y nuestros pulmones filtran esas sustancias y nada más nos permiten usar el oxígeno y desechamos todos los catabolitos, todos los gases acumulados en el compuesto de gases llamado aire, ¿vale? Pero también, por ejemplo, cuando nosotros consumimos algún azúcar que nuestro cuerpo necesitó combustionar carbohidratos, es como encender un papel. Prendemos el papel y libera un gas, pero también deja un residuo que se llama ceniza, ¿vale? Entonces nuestro sistema circulatorio recoge, se puede decir, las cenizas y las lleva a la vía digestiva para eliminarlas en las evacuaciones. Y el pulmón saca el dióxido de carbono residual de ese gas que se produjo a la hora de quemar el carbohidrato, ¿vale? De ahí, por eso decimos, modifica el metabolismo celular y el catabolismo celular. Dentro del metabolismo es el arrastre de sustancias tóxicas a la vía digestiva, y el catabolismo es a partir de los gases respirados, inhalados y luego excretados por vía respiratoria. ¿Vale? Hasta ahí estamos. Bien, y bueno, pues la última columna, que también es del efecto PK, es la vida media del volumen y distribución de los medicamentos, la concentración plasmática de los medicamentos, las dosis que le serían insuficientes al paciente, siempre hay que aumentarla un poquito porque no la está ni absorbiendo ni eliminando igual. La unión de las proteínas, decimos que hay medicamentos que se tienen que unir a las proteínas para formar parte del tejido vivo, si no hay una buena adherencia, entonces se queda una fracción libre muy amplia, está circulando en la sangre, intoxica al paciente y el paciente no tiene el efecto deseado del medicamento, porque no está actuando en el sitio donde se requiere, sino que se acumula en los tejidos alrededor. Y bueno, pues modifica también la vía media de los medicamentos eliminados por la vía ya sea respiratoria, digestiva u urinaria, y tenemos alteraciones en la formación de los metabolitos, estos residuos o cenizas que se producen cuando hacemos el metabolismo de la glucosa y de todos los nutrientes, se acumulan en nuestro organismo y no se desechan correctamente. Y al final, pues a nivel renal hay una vida media y acumulación, y hay que ajustar la dosis. Si el paciente está orinando poco, se puede sumar mucho medicamento y hacer una intoxicación o daño renal. Y si le está faltando medicamento porque orina demasiado, como el diabético, también puede estar tirando mucho medicamento y la dosis no le alcanza y hay que modificarla y dársela con mayor frecuencia, ¿vale? También salen proteínas por medio de la orina. Sí, pues la proteína más importante es la albúmina. Es
decimos, el músculo está hecho principalmente de albúmina. Por eso el paciente insuficiente renal queda flaquito, parece que ya no hay músculo, y de hecho así es. No, yo he estado con algunos que conozco y de repente le digo, oiga, ya no se cambie los pantalones diario porque ya en el anterior se fue la pompa, ya no hay. Nadie cámbiese de vez en cuando. ¿Y qué relación tiene ese desecho de proteínas en las embarazadas que lo llaman preeclampsia? Lo que pasa es que en la preeclampsia es otro boleto. Normalmente se llama síndrome edemo-nefrótico al fallo del riñón. Ahí, si se fijan, ahí vimos medicamentos como la digoxina, que es para el tratamiento del corazón, la furosemida, que es para estimular los riñones, ¿vale? En el síndrome edemo-nefrótico, el paciente, si es un niño o si es un hombre o es una mujer que no está embarazada, se dice síndrome edemo-nefrótico. O sea, hay una retención de líquidos, hay una elevación de la presión arterial, hay inflamación de los tejidos, primero de las células, retienen agua las células y luego el tejido intersticial y decimos empiezan a hinchar. En el adulto convencional o en la persona convencional, que no estamos hablando de embarazada, se corrige fácilmente porque es un solo individuo al que hay que tratar. En el caso de la embarazada son dos personas diferentes, es la mamá y el bebé. Y la placenta de la mamá es una máquina de hemodiálisis. La sangre que circula dentro del bebito no es del bebé, es prestada de su mamá. Su mamá le presta 250 o 254 mililitros diarios las 24 horas del día durante la gestación, porque esa sangre no es suya. Entonces pasa por el cordón umbilical, hace lo que tiene que hacer en el bebé, nutrirlo, oxigenarlo, y luego la tiene que eliminar a través de la placenta, ¿vale? Pero tiene un filtro tan especializado que hace que esas dos sangres jamás se junten. Las toxinas del bebé y las de la mamá no se juntan, pero los riñones de la mamá eliminan las toxinas del bebé y entonces se genera un problema de insuficiencia renal. Y es muy complicado en el caso de la mamá y se genera una crisis hipertensiva que puede causarle la muerte. A veces quedan incluso hipertensas de por vida. Y empezaron con la crisis hipertensiva durante el embarazo y a veces se regula la hipertensión y la paciente vuelve a llegar a tener una vida normal, pero hay veces que no. Hubo un daño a nivel renal en todo esto de la pérdida de las sales, de la eliminación renal, hubo una lesión importante al filtro renal por los desechos del bebé y se genera una hipertensión permanente y se quedan hipertensas de por vida. Y muchas personas piensan que nada más las embarazadas tienen, pero no. Todavía los 40 días posteriores al parto a la mujer le puede dar preeclampsia, posparto. ¿Eso le pasó a esta niña Jessica? Ajá. Que tuvo que sacar a su Sí, bebé. tuvieron que interrumpirle el embarazo porque tuvo una preeclampsia severa y se empezó a intoxicar, empezaron a salirle granos de la nada y se estaban envenenando con las toxinas que su cuerpo trataba de eliminar de su bebé. Resultó que las sustancias que su bebé producía le causaron alergia a ella y tuvieron que sacar al bebé, porque además el bebé tenía incompetencia renal, nació, le faltaba un riñón y el otro riñón estaba muy chiquitito. Entonces, como aunque sea adentro de la mamá, el bebé tiene su propio corazón y sus propios riñones y filtra, al no poder filtrar absolutamente nada, todo le dejó el trabajo a ella. Ahí, Pues, sí. no aguantaron ninguna de las dos. Ella se estaba muriendo del envenenamiento y su bebé estaba muriéndose por el daño renal. Tanto anatómicas como clínicas, se dice síndrome geriátrico, que era lo que les decía. A veces nada más su problema es que está viejito y hay ocasiones en las que no. O sea, además tiene enfermedades agregadas y por lo tanto toma más de 5 fármacos. Entonces, a estos pacientes que toman más de 5 fármacos se les conoce como de polifarmacia, ¿vale? Y bueno, pues el hecho de que tengan un síndrome geriátrico pues es multifactorial. Y generalmente son pacientes que tienen que estar multidisciplinarios. Yo siempre les comento a los familiares que el mejor especialista pues es el internista, porque el internista es el médico que conoce absolutamente todos los sistemas del organismo. De hecho, cuando alguien va a recibir una cirugía, primero tiene que dar el visto bueno el internista. Si el internista dice no está apto para operarse, no se opera, ¿vale? Porque él es el todólogo. Hay pocos internistas en México y son de los especialistas más valiosos porque precisamente ellos son los que dan el fallo de calidad. Cuando un médico que puede ser especialista en riñón o en intestino o en oncología tiene dudas acerca de los síntomas del paciente o del tratamiento,
consulta, hace una interconsulta con el internista para que él le diga, oye, ¿tú qué ves? Porque yo veo esto y no me cuadra. Entonces ya él es el que nos da el fallo y nos dice, ¿sabes qué? Déjame checarlo bien, y revisan absolutamente todo, y si él decide que algo está mal, ya ahondan un poquito más en la situación de lo que está mal para poder proponer un tratamiento más formal al paciente. ¿Vale? Entonces yo siempre los derivo cuando hay dudas, derivarlos siempre con el internista, pero bueno, a veces el especialista pues no tiene la ética profesional, porque a veces perdemos al cliente. O sea, si nosotros tenemos a un pacientito y le decimos, ¿sabes qué? Lo que tú tienes yo no lo puedo atender. Por ejemplo, yo ahorita estoy atendiendo a un pacientito que tiene un problema de hernia en la próstata, es su vejiga, o sea, no es un tumor, pero creció tanto la próstata que está invadiendo la vejiga urinaria, y entonces tiene una hernia, se puede decir, en la próstata, pero no es cáncer. Pero eso ya no se puede atender con acupuntura ni con nada de eso, se tiene que atender con el especialista. Entonces yo me arriesgo al decirle, vayas a ver al urólogo, en que ya no regrese conmigo, aunque lo estoy atendiendo de otra cosa. Ya es su decisión de él si regresa a atenderse conmigo o no de las demás enfermedades que tiene. Pero éticamente hablando, para mí lo correcto es mandarle con el urólogo, porque eso se puede convertir en cáncer en un corto tiempo, en 6 meses. Si el año pasado se hizo ese estudio, salió normal, y en este año se hace el estudio y ya le sale un crecimiento normal de la próstata que ya se convierte en una hernia, el año que entra eso es cáncer. ¿Vale? Si estamos bien hasta ahí. Entonces, éticamente, a mí se me hace lo más natural enviarlo con el especialista, porque de otra manera me espero y viene conmigo un año y le invento tratamientos y lo atiendo, y nada más voy a hacer que el problema se haga más grave. ¿Vale? Entonces, muchas veces la falta de ética de los especialistas y el hecho de no querer perder al paciente o al cliente en todo caso, hace que lo retengan y lo retengan y lo retengan, y le prometan un tratamiento que jamás le funciona para su problema. ¿Vale? Bueno, y bueno, pues ahí dentro de lo multifactorial, decimos, hay que verse con diferentes especialistas, hay que tratar las diferentes patologías. A veces se tienen que tratar por separado, y a veces hay fármacos que se utilizan para múltiples patologías y con un solo medicamento suficiente, ¿vale? Y bueno, pues hay pacientes que desafortunadamente por su condición de olvidos y demás, pues no saben qué medicamentos les tocan, en qué horarios, se confunden con los colores, con los nombres, y bueno, pues hay que estar al pendiente de ellos. Y bueno, pues puede haber consecuencias negativas con respecto a los medicamentos que tengan reacciones adversas. Por ejemplo, les comentaba que el metamizol sódico es un medicamento que tiene muchos receptores en el organismo. De hecho, todas nuestras células tienen receptores para el metamizol sódico, que es la neomelurina. Y es un medicamento que nos baja la fiebre, que nos quita el dolor y que nos quita la inflamación, y es muy bueno. ¿Cuál es la desventaja? Que en 1 de cada 10 pacientes puede causar anemia, y la anemia puede evolucionar a anemia plásica, y la anemia plásica a leucemia, ¿vale? 1 de cada 10 pacientes. Y es como ponerle una bala a una pistola y no saber a quién le va a tocar el balazo, ¿vale? Entonces, no hay un estudio formal hasta que el paciente empieza a tener los primeros signos de la anemia. Entonces nos damos cuenta que era el paciente número 10, ese 1 de 10, al que sí le hizo daño el metamizol sódico. Y lo otro que tiene el metamizol sódico es el que es hipotensor. Entonces, si tengo un paciente que ya tiene una presión baja, tiene dolor y fiebre, pero ya tiene la presión baja, si le doy metamizol se le va a bajar más. Y a lo mejor, aunque es un buen medicamento, una buena opción, para ese paciente no, porque le va a bajar más la presión y se va a sentir mal, se va a sentir mareado, le va a dar vértigo, muy cansado, se va a poner bien frío porque le bajó la presión. Y hay caída hay riesgo de caída, que es lo que ahorita Sí, el hecho de que tenga vértigo, pierde el sentido del equilibrio y puede primero ver como que el piso se mueve, o sentir que el techo se le va a caer encima y empezar a tener marcha lateral, puede perder el equilibrio y se cae. Y pensamos que a lo mejor es el oído, y no, es que está tomando metamizol y está tomando metamizol y está tomando metamizol, y es un paciente que normalmente es hipertenso, pero ahora está manejando niveles bajos de presión. ¿Vale? Permítame nada más ahí. Las alteraciones medicamentosas interacciones medicamentosas, medicamentos que decíamos que si se toman juntos pueden hacer un efecto tóxico, que pueden minimizar el efecto de otro medicamento o potencializar el efecto del medicamento, ¿vale? Ahí hay que conocer bien los medicamentos.
y el médico también, hay interacciones alimenticias. Como ya habíamos hablado de medicamentos que se pueden dar antes de comer, con la comida, durante la comida o después de la comida, porque si no interactúan con la absorción del medicamento en el estómago y no tiene la misma funcionalidad. También es una interacción medicamentosa. Y tenemos la duplicación de efectos de los fármacos, que a veces, como les comentaba, hay pacientes a los que por la escalera de los fármacos, para el dolor, les da, por ejemplo, un medicamento para la epilepsia y un medicamento para la depresión, y ambos pueden causar baja de la presión arterial y hay que estar en vigilancia para avisarle al médico que a lo mejor el medicamento está causando una duplicación del efecto y ocasiona que el paciente tenga depresión del sistema nervioso central y bueno, pues no es lo ideal. Y bueno, pues también puede disminuir la calidad de vida cuando ya hay un daño a nivel renal, cuando hay un daño a nivel hepático, cuando hay una anemia, cuando hay un defecto en el oído o un defecto en la marcha y se genera que el paciente constantemente se maree. Llega un momento en el que el vértigo no les permite llevar una vida normal y los limita a estar en una sola posición. Y pues tenemos el incremento del costo de los efectos secundarios que causó el tratamiento farmacológico inicial para tratar de quitar o minimizar los síntomas que se generaron por la toma de los medicamentos. Otros riesgos del paciente pues son checar lo de los factores biológicos, por ejemplo, si son pacientes que tienen más de 75 años, si son pacientes que sean hombres o mujeres, si son pacientes que llevan un consumo específico de medicamento como los ansiolíticos, los sedantes, antidepresivos, analgésicos, inhibidores de plaquetas, espasmolíticos. Los inhibidores de plaquetas son los anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Casi todos los pacientes que son trasplantados o que tienen prótesis en el sistema circulatorio tienen que tomar los medicamentos para inhibir la formación de plaquetas. Las enfermedades asociadas, tener 3 o más enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes o síntomas del sistema digestivo. Y los factores psicológicos, si son depresivos, si tienen una poca percepción de sí mismos, o si tienen problemas con la interacción con su grupo familiar, les va a afectar en su autopercepción personal. Y están los factores sociales, si son pacientes que tienen bajos recursos económicos y tienen problemas de conocimientos, que apenas saben leer y escribir, a veces hay que explicarles acerca del uso de los medicamentos y no nos van a poder comprender porque su sistema educativo o su nivel educativo no les va a permitir entender lo que les queremos explicar. ¿Vale? Y bueno, pues también dentro de los factores de riesgo de polifarmacia está con respecto a nosotros, a los que somos cuidadores, el tener contacto con los servicios sanitarios en los últimos 3 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que nos encontramos con un paciente al que no se le ha modificado su medicamento desde hace más de 3 meses. O sea, yo llego a atender a un paciente y le pregunto cuánto tiempo tiene tomando ese tratamiento, si ya se lo modificaron, si lo actualizaron y demás, si tiene más de 3 meses tomando el mismo medicamento y sigue con los problemas de salud, quiere decir que ese medicamento ya no sirve, ¿vale? El que haya el paciente entrado y salido del hospital con frecuencia, haber tenido interconsultas con los especialistas, ser atendido por diferentes o múltiples disciplinas médicas, y la existencia entre los mismos médicos, de yo digo que es esto y no me pongo de acuerdo y el otro dice que no, y tener también un historial de muchos medicamentos de estar tomando o haberlos tomado con anterioridad para otras enfermedades, ¿vale? Y bueno, luego tenemos las prescripciones inadecuadas de los medicamentos que pueden generar efectos de iatrogenia. Podemos tener un riesgo de sufrir efectos adversos, principalmente cuando, decíamos, se utilizan medicamentos que no están bajo la prescripción médica. Y también la medicina alternativa puede llegar a causar efectos secundarios en el organismo porque hay los principios activos de algunos medicamentos vienen de las plantas y entonces hay plantas que son citotóxicas y pues también pueden causar ciertos efectos secundarios, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una plantita que se llama flor de manita que sustituye a la digoxina y entonces hay gente que dice, no, yo no quiero tomar pastillas, a mí me dijeron que esta planta es muy buena, pero si no se la toman como debe de ser, pueden causar una toxicidad igual que si se tratara de un medicamento. Por eso mucha gente le tiene
miedo a la medicina alternativa. Dicen, no, es que es igual de mala que la medicina de patente. En realidad no, es el manejo, ¿vale? Que el terapeuta que te está atendiendo no sepa cómo se trabaja y no conozca bien cómo está el metabolismo del paciente, ¿vale? Y pues el uso de fármacos con una mayor frecuencia o mayor duración de la indicada, ¿vale? Si al médico les dice, por ejemplo, que tienen que tomarlo cada 8 horas, pero ¿se acuerdan que les comentaba que a veces que nos dice que se tiene que tomar el medicamento para la fiebre a las 8 horas, pero a las 6 ya le dio fiebre? Pero le tengo que hablar para decirle al doctor o le tengo que avisar a los familiares, ¿sabe qué? Su horario de medicación es de 8 horas, pero tiene 6 horas y no le puedo bajar la fiebre. Entonces, háblele al médico y dígale si le puedo acortar el tiempo y ahorita a las 6 horas modificarle la dosis. Y nada más hasta que el paciente pase las 8 horas y ya le empezó a bajar la fiebre. Que también es importante pensar y saber que si hay fiebre es porque hay infección. Si no le manda un antibiótico, a excepción de que sea fiebre reumática, la fiebre reumática aparece sin una infección, es una enfermedad de los huesos o de las articulaciones, pero en el caso de las fiebres siempre están acompañadas por la presencia de una infección, ya sea bacteriana o viral, ¿vale? Ahí no hay de otra. Entonces, si no baja la fiebre, hay que buscar dónde está la infección y darle un buen antibiótico, porque lo puedo saturar de medicamentos para bajar la temperatura y mientras no se le quite la infección va a seguir teniendo fiebres intermitentes o muy altas. Para saber si hay infección, ¿qué estudios? Pues generalmente nos vemos en los síntomas. Por ejemplo, les decía así como que muy rápido, los antibióticos se clasifican en los que son positivos a la tintura de Gram o los que son negativos a la tintura de Gram, y así se llaman Gram positivos o Gram negativos. Se manda a hacer un cultivo, se toma una muestra, por ejemplo, así es una amigdalitis y tiene muchas flemas, se manda una flema al laboratorio y ahí la bombardean con antibióticos. Primero con la tintura de Gram para saber si es Gram positiva o Gram negativa y luego se aplica el medicamento específico porque ya le bombardearon con ese antibiótico y nos mandan una lista donde dice que le pusieron Bactrim y le pusieron clindamicina, garamicina, neomicina, ceftriaxona, todos los medicamentos y nos ponen crucecitas, un poco sensible, medianamente sensible o muy sensible. Y entonces dependiendo de la sensibilidad se elige el mejor medicamento para matar a la bacteria. Para eso hacerlo muy profesionalmente. Pero si no, le abres la boca y le ves puntos blancos, sabemos que las bacterias gram positivas son productoras de pus. Si tiene puntos blancos es pus, entonces buscamos un antibiótico que sea para gram positivas. Y toda la familia de la penicilina, así como las amoxicilinas, son perfectas para eso. Si nada más está muy rojo, muy irritado, muy inflamado, entonces es una gram negativa y entonces ponemos amikacina, clindamicina, ceftriaxona, que además de ser de amplio espectro son también para bacterias gram negativas, ¿vale? Pero eso ya es como que lo marca más bien la experiencia. Sí, así es. Hasta ahí está muy bien. Es que hace rato había dicho cómo se llamaban esos puntitos blancos. Se llaman tonsilolitos. Bueno, unas pueden ser sacos de pus y las piedritas, unas piedras duras que huelen feo y se ven como entre blancas y amarillentas, que son tonsilolitos, son litos de la amígdala, piedritas de sarro. ¿Son los que le llaman estafilococos? No, los estafilococos son bacterias y esas son de la familia de los cocos y hay diferentes. Y la que más comúnmente tenemos todos es el aureus, casi todos tenemos estafilococo aureus pero se vuelve flora natural de la garganta y ya solamente cuando lo transmitimos, por ejemplo, a un bebé que le damos un beso o tiene contacto con nuestra saliva, a él sí le puede pegar muy duro porque no tiene defensas todavía, pero como nosotros ya aprendimos a vivir con él en nuestro cuerpo, ya no nos causa daño, es un huésped indeseable, pero ahí vive y no paga renta y tampoco nos hace daño. Bien, hasta ahí estamos bien. Y luego tenemos un riesgo muy alto de interacciones medicamentos, es lo que les comentaba, que tomamos 2 medicamentos juntos y no respetamos. ¿Se acuerdan? Hay gente que agarra todas sus pastillas Sí, de una sola vez. No, hay que esperar por lo menos 5 minutos, 10 minutos entre la toma de un medicamento y otro. Y hay algunos que incluso se tienen que esperar hasta 1 hora para tomarse entre un medicamento y otro, porque el tomarlos juntos causa una interacción medicamentosa, se convierte en otra cosa y nos puede causar toxicidad y envenenamiento. Sí, la mujer, dámelos todos de una vez.
Sí, la mayoría Sí, tiene para ese que no mal esté hábito. ahí Pero a la como larga, que como pie, les con- comento, les causa enfermedad de Crohn, que es lo más grave. Les causa síndrome de celíaco, que empiezan a tener problemas para procesar ¿cómo se llama? El gluten, que ya todo lo que sea pan que contiene gluten, sea de harina de trigo, ya no lo Ya pueden no lo digerir, y es vómito y diarrea y deshidratación y muchos problemas. Ya no digieren la lactosa, que es el azúcar de la leche, les das cualquier derivado de la leche y les da diarrea. Sí, ya que voy a comer, pues usted lo ocasionó por esto. Tome y tome los medicamentos todos juntos. Sí. Es, bueno, mi suegra es hipertensa, pero ella se toma de metoprolol, le dan captopril, enalapril y furosemida, y ella todos así se los echa. Y bueno, hace, ¿Y no se marea? pues, Porque de luego repente la bomba le baja la presión bastante. bueno, eso hace 7 años falleció mi suegro, y pues ahora sí que en el hospital le dieron el medicamento y se lo iban a dar por pausas, y ella agarró y dice, no, dámelo todo, se lo dio. Y hasta la enfermera se quedó diciendo, no, es que, dice, no, yo siempre me lo he tomado así. Y hemos tratado de decirle Hacerla que comprender. entender, pero También, ya sí. también viven un fenómeno que se llama sopor medicamentoso. Quiere decir que se toman los medicamentos juntos y caminan y andan como flotantes, se sienten tan bien, que no es que estén drogados porque no se drogan, pero viven una realidad diferente. O sea, Sí. el mundo pasa más despacio, todas las cosas son minimizadas, es como, ay, es un problema muy grande. Todo tranquilo. Pero es malo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ella vive sola. Viven en una realidad diferente y pueden tener el riesgo de que les den una crisis hipotensiva. Sí, la Y otra más vez- porque la furosemida saca mucha agua del cuerpo. Sí, bueno, fue un mes que apenas la fui a ver, Ujú. y para ver cómo estaba, y de hecho se paró y dice que sintió que se le bajó el azúcar. Se marean. Ajá. Es de Bueno, lo los más cambios de humor tienen que ver. No, los cambios de humor tienen más que ver con la absorción de los medicamentos, la velocidad con la que absorben el medicamento. Si lo absorben muy rápido, se ponen eufóricos, y si lo absorben lento, se ven como aletargados, como tranquilos, como sedados. No, ya Suele no pasar. tranquila, nada que Suele pasar. Ya en 10 minutos se acaba la sesión. ¿Les parece que intentamos acabar el tema en 10 Ujú. minutos? Vale. Vale. Ahí está. No, más abajo, ¿no? Sí, bueno, Entonces faltaban era- fármacos duplicados de ya, la sí, misma pues, clase los y puntitos. la no Sí, autorización. ya habíamos hablado de los fármacos duplicados, y pues nada más el no utilizar los fármacos como están indicados correctamente, ¿vale? Que a lo mejor me dice tómate una pastilla, pero mi dolor es muy grande y entonces me tomo 2, y no le doy tiempo a mi cuerpo de absorber el medicamento y metabolizarlo cuando ya estoy dando una sobredosis de medicamento, ¿vale? O me gusta la sensación, pero llega un momento en el que voy a necesitar 3 pastillas porque 2 ya no son suficientes, ¿vale? Lo de la clásica que a las 9 de la mañana se toma su aspirina de 500 miligramos porque si no a las 10 le duele la cabeza. Pues se la toma a las 9 para prevenir que a las 10 no le duele. yo no puedo con la comida. Yo ceno antes de que Antes de que le dé hambre. Está bien. Bueno, eso no hay tanto problema, ya vemos con la interacción medicamentosa. Bien, ahí viene una cascada de prescripción inadecuada cuando el fármaco de manera inicial se dio por una razón, y de manera posterior aparecen efectos secundarios por la medicación, ¿vale? Los medicamentos se clasifican, por ejemplo, en los que llamamos AINES, que son los medicamentos que son antiinflamatorios y son no esteroideos, ¿vale? Se dice AINE o AINES a los que no son derivados de la cortisona. Por ejemplo, el paracetamol, el diclofenaco, el ketorolaco, el piroxicam, todos esos no tienen cortisona y se conocen como no esteroideos, ¿vale? Y los medicamentos que sí son derivados de la cortisona, como la cortisona, betametasona, beclometasona, la lista que les puse la vez pasada, Sí. dexametasona, prednisona, metilprednisolona, todos esos son corticosteroides. Entonces, esos sí son esteroides. Son medicamentos esteroideos. Y bueno, pues esos medicamentos al principio de la administración pueden, cuando son para tratar un dolor,
pues decíamos, lo ideal es que lo tomemos con la frecuencia y en la cantidad que el médico nos indicó, porque si no, generamos desde una resistencia o tolerancia al medicamento hasta una habituación. Le decimos, ya no lo requiero para una enfermedad, pero ya me acostumbré a tomármelo y ahora me lo quiero tomar aunque ya no lo necesite, porque mentalmente mi cerebro ya creó una adicción al fármaco, Claro. que es lo que generalmente Sí. nos sucede, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. ¿Okay? Ahí hay medicamentos que son inhibidores del funcionamiento del cerebro, como la levodopa, por ejemplo, y hay bloqueadores y receptores. Los betabloqueadores, por ejemplo, nos van a ayudar a que las crisis hipertensivas no sean porque el paciente tiene un desorden emocional, porque recuerden que también hay crisis hipertensivas cuando se enojan. Hay pacientes que hacen un coraje y se les sube la presión arterial, entonces a ellos generalmente les dan levodopa para que el cerebro no reaccione así al enojo. Los pacientes que son esquizofrénicos y demás deben de tomar o levodopa o metildopa, que son las famosas dopaminas, que les van a ayudar a controlar la emoción para que no les suba o no les dé una crisis hipertensiva, se les reviente un vaso en la cabeza, les dé una parálisis cerebral, un coágulo en el cerebro, se llaman accidentes cerebrovasculares causados por el exceso de emociones, ¿vale? Pero no todas las personas que tienen esquizofrenia o algún grado de locura reaccionan así. A alguien cuando le ocurre algo muy grave, puede ser una persona normal cualquiera, pero lo hacen enojar demasiado, tiene algo muy severo, también se libera una crisis hipertensiva, no necesariamente son los que requieren tratamiento psiquiátrico. A cualquiera les puede pasar un enojo muy grande. La tolerancia, la frustración es diferente para cada persona. Pero hay personas que desafortunadamente por su patología neurológica pues está más marcada. Todos tenemos algo de loquito. Todos. Es el mal manejo de las emociones. Eso después dicen que las mujeres estamos locas, o sea. Hace muchos años se acuñó el término histérica. Histero significa útero. Entonces es incorrecto decirle a un hombre histérico, porque no tiene útero para decir que por eso está histérico. Entonces a ellos se les llaman neuróticos. A los hombres se les dicen neuróticos y a las mujeres histéricas. Y ahora ya en conjunto, para evitar eso de la discriminación, todos somos neuróticos. Presentamos algún grado de neurosis. También existe una neurosis por algo que se llaman síndromes de abstinencia. Y por ejemplo, si en la familia de la persona hay muchos alcohólicos, pero la persona por iniciativa decide no consumir alcohol porque no quiere sufrir todo lo que sufrió con el padre alcohólico, con el familiar alcohólico, pero tiene la carga genética del alcoholismo y además es común consumir alcohol en su familia, presenta una neurosis por no ser alcohólico. Se llaman alcohólicos secos. Tiene todos los síntomas del alcohólico, pero no consume. No toma alcohol. Vale, entonces se va a acabar la sesión en 2 minutos. Entonces, nomás una presentación. ¿No? Abajo. Sí, o la corto. No, yo creo que la cortamos ahí. Les explico que la cinaricina es un medicamento que generalmente se utiliza para las alergias, pero también se utiliza para absorber el exceso de linfa. Cuando hay, por ejemplo, en el oído desequilibrio, les dan cinaricina. A veces pensamos que es solo para las alergias, pero no. También es para cuando está muy líquido la linfa que está dentro del oído y se mueven las piedritas y se los dan para el vértigo. La cinaricina. Y ahí está hablando de los AINES, de los medicamentos que son analgésicos, pero que no son esteroides. Y pues ahí les comentaba, hay medicamentos como en el caso de la levodopa, que es un beta bloqueador, y la metildopa, que es un alfa bloqueador. Y esos pues nos van a ayudar a que dentro de las emociones el cerebro pueda manejar mejor la depresión y el enojo. El haloperidol también nos puede llegar a mejorar la condición de la ansiedad y el estrés, aunque es un medicamento que está diseñado más como coadyuvante de las enfermedades del sistema nervioso. Pues también se puede utilizar en algunos pacientes para el control de las emociones. ¿Cómo se llama? Haloperidol.
adquirido. Ujú. Sí, adelante. Y ayuda a la depresión, ¿verdad? No, es a los desórdenes emocionales. Por ejemplo, el paciente con Alzheimer y con Parkinson tiene desorden emocional o desorden mental y también les ayuda en esos casos. En el Alzheimer y el Parkinson. Los trastornos psicóticos. Para, ¿no? Chicos, ya se va a pues sí, acabar la sesión, ¿vale? psicóticos o Ya es neurológicos. cuestión de segundos. Es que la Si quieren, psicosis tómenle es captura una a eso y enfermedad ahorita vuelvo a mandar el link rápido. y la neurosis es una condición del paciente donde no puede controlar, pierde el control. Entonces el Alzheimer es una pérdida en el control del olvido y el Parkinson es una pérdida en el control del movimiento, De movimiento. de los sí. movimientos involuntarios. Igual como la demencia senil, Miss. Pues en O- teoría el término de demencia senil ahorita ya no sirve, ya no se les maneja como demencia senil, se maneja como demencia como tal. La Y demencia. la demencia puede presentarse por dos razones. Una, porque el paciente tenga un estado de desnutrición celular y la otra porque tenga pérdida de la plasticidad, que ya habíamos hablado de que se endurecen las neuronas y entonces sus membranas ya no son permeables, no hay intercambio nutricional. Ujú. Y de manera posterior el cerebro al no tener nutrición, al no tener oxígeno, se endurece y entonces se daña, ya no pueden reconocer, ya no escuchan, ya no ven, viven en un mundo diferente y Sí, se claro. causa una alteración psicológica y en el caso de la demencia pues sí es una psicosis, sí, el paciente puede ser agresivo. Es sí que significa mente y osis es condición anormal, ¿vale? Entonces es una condición anormal de la mente y dentro de esa condición anormal de la mente se caracteriza por ser agresivo, hay mucha agresividad, la mayoría de los que son psicóticos son agresivos. Por eso es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia, ¿no? Que la El demencia Alzheimer es los un olvido, agresivos y es la- un olvido, es no saber, a veces se ponen mal porque no reconocen a los demás, no se reconocen ni a sí Y cuando, mismos en el cuando espejo. están canalizados con la demencia y el Alzheimer. Pues es que ahí sí ya hay una complicación donde hay, decimos, el el Alzheimer generalmente ocurre porque las células se intoxican y con el paso del tiempo se acumula la intoxicación, no hay oxígeno y no hay nutrición. Y en el caso de la demencia hay una alteración del hipocampo, que es una estructura que está dentro del cerebro, y entonces la recepción y la emisión de transmisores eléctricos ya no es correcta y entonces reaccionan mucho a la emoción. Si no, nosotros tenemos algo que se llaman mediadores químicos. Entonces los mediadores químicos, si tienes un mensaje entre una neurona y otra, primero pasa por el mediador químico y regula la respuesta hacia la siguiente neurona. Si no sirven los mediadores químicos, la respuesta pasa y la neurona reacciona demasiado porque no hubo quien contuviera el exceso de información. ¿Vale? Entonces es como en la epilepsia, que el paciente tiene una descarga eléctrica porque el mediador químico debió de regular la salida de electricidad a la siguiente neurona y como no lo hizo, la neurona muscular, son músculos, reacciona moviéndose involuntariamente. Entonces eso pasa también con la emoción, que reacciona involuntariamente a la emoción y puede ser agresivo. Sí, así es. Vamos a iniciar con el cáncer. Decimos que el cáncer es una enfermedad o un padecimiento donde hay un crecimiento anormal y desordenado de células. Hay una teoría del envejecimiento que dice que las células cancerígenas son anaerobias, aprenden a sobrevivir sin oxígeno. Entonces cuando el ser humano respira mal y no hay una oxigenación adecuada de las células, estas empiezan a cambiar de color, empiezan a cambiar de textura y de forma y aprenden a sobrevivir en ausencia de oxígeno y por lo tanto pues no pueden tener el color de las células que sí reciben oxígeno porque están recibiendo riego de sangre y demás y empiezan a ponerse como grisáceas, como azulosas o negruzcas. Y otra circunstancia particular es que las células cancerígenas tienden a producir una sustancia química que si toca o es percibida por otras células las hace como adictas. Eso se llaman carcinógenos o carcinogénicos. Y entonces una célula que estaba localizada en un sitio forma una masa tumoral cancerígena, le salen unas raíces, las raíces se conectan a otras células
y empieza a mandarle las mismas sustancias que hicieron que esa célula se convirtiera en un cáncer. Y si se conecta a la red del sistema nervioso y a la red del sistema circulatorio, puede causar fenómenos cancerígenos a lugares lejanos al sitio inicial de la formación de cáncer, ¿vale? Eso se llama metástasis, ¿vale? Y se clasifica por estadios. Se encuentra primer estadio, segundo estadio, tercer estadio y cuarto estadio. El primer y segundo estadios son neoplasias. ¿Qué es una neoplasia? Es un crecimiento de tejido nuevo. Todavía se parece un poquito al tejido de alrededor, no está tan oscuro, no está creciendo tan desordenadamente, se parece mucho al tejido originario de donde se creó el cáncer, ¿vale? Plasein significa formación de tejido y neo, nuevo. Entonces una neoplasia es una formación de tejido nuevo, ¿vale? Que puede ser una masa tumoral preexistente, como los lunares que tenemos en la cara o en alguna otra parte del cuerpo, y algún estímulo como la fotoestimulación del sol, los rayos ultravioleta, hacen que crezca y se convierta en una masa tumoral cancerígena. De hecho, se llaman melanomas porque son pequeñas tumores de melanina, pero son inofensivos, son marcas de nacimiento de algún familiar que nos lo heredó. Pero si le hacemos, si lo picamos, si lo estimulamos o se sobreestimula con fotorradiación, se puede generar un crecimiento de una masa tumoral y convertirse en un cáncer, un pequeño lunar inofensivo. ¿Vale? Sí. Hasta ahí estamos viendo. Hoy con la incidencia de los rayos ultravioleta por la falta de capa de ozono, pues el riesgo de cáncer de piel es muy alto. Antes el cáncer cervicouterino en la mujer era la primera causa de muerte, hoy es el cáncer de piel. Hombres y mujeres. Sí. Hasta ahí estamos bien. Bueno, otra cosa que sucede con las células cancerígenas es que presentan un desorden relacionado con el sistema circulatorio. Las personas que tienen problemas cardiovasculares o cardiocirculatorios tienen una predisposición mayor a la formación de cánceres, por lo que les comentaba que las células aprenden a vivir sin oxígeno y aprenden a comer mal, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una estructura celular que se conoce como mitocondria, y la mitocondria es como un sistema de reciclaje. Nosotros llevamos a nuestra dieta alimentos chatarra, llevamos grasas, llevamos conservadores, llevamos azúcares, muchos alimentos que no tienen un valor nutricional, y entonces la mitocondria lo que hace es decir, bueno, pues de estas papitas voy a tomar los carbohidratos de las harinas de la papa, voy a tomar las grasas, voy a tomar las sales, y lo que me sirve lo voy a utilizar y lo voy a convertir en una microesfera que se llama ATP, que es una reserva de energía para que las células puedan tener disposición de alimento o nutrientes, aun cuando no estén comiendo bien, ¿vale? Pero si constantemente le estoy dando solo eso para que ella obtenga alimentos o nutrición, pues va a llegar un momento en el que las células no van a poder nutrirse correctamente y van a aprender a comer lo que haya, colorantes, conservadores, etcétera, etcétera, se convierten en sustancias de las que se alimenta la célula, y al cambiar de la alimentación pues también cambia sus características estructurales y se modifica formando cánceres, ¿vale? Que es la primera explicación que nos dice de dónde viene el cáncer, el origen del cáncer. La que sigue, La que sigue, por favor. Generalmente los signos y síntomas que nos dicen que puede haber una neoplasia maligna, pues a veces es difícil detectarlo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el hacer un estudio del Papa Nicolau por lo menos una vez al año después de los 20 años, o a partir de que tengan hijos o hayan iniciado actividad sexual, pues nos puede identificar si llegamos a tener algún cambio en el cuello de la matriz, o dentro de la matriz, o en las trompas, o en los ovarios, ¿vale? Pero si en un momento determinado no hay un monitoreo, es difícil identificar las tumoraciones, es difícil identificar que ahí ya hay un crecimiento anormal, ¿vale? Por eso es que lo importante es hacernos siempre estudios. En la actualidad existen algo que se llaman marcadores tumorales, y las mujeres que ya tenemos más de 40 años, además de hacernos la mastografía, se puede tomar un estudio de marcadores tumorales, y ahí nos van a salir son 12 marcadores tumorales que nos pueden hablar de que en alguna parte de nuestro cuerpo puede haber riesgos de cáncer, ¿vale? Y entonces si nos salen 2 marcadores tumorales, hay que tener cuidado y acudir con el especialista en oncología para identificar qué cantidad de antígenos
son las que estamos manejando y ver dónde está alojado el posible cáncer, ¿vale? En el caso de los hombres se agrega algo que se llama antígeno prostático sanguíneo, que es específicamente para el cáncer de próstata y que en la actualidad es una toma de muestra de sangre igual que cualquiera del laboratorio, ya no se tiene que hacer el tacto rectal, nada más con que se hagan su pruebita en ayunas, una muestra de sangre y les dicen si es que tienen la cantidad adecuada de antígeno prostático o está elevado, y se puede agregar además un ultrasonido para identificar si es que hay crecimiento en la próstata, que normalmente es el cáncer que más aqueja al hombre. Entonces, si hay modificaciones en el crecimiento de la próstata y los niveles de antígenos son altos, el riesgo de que esto se convierta de una neoplasia en un tumor pues es muy grande, ¿vale? Y bueno, sí se puede identificar. A partir de los 40 años también se les recomienda a los hombres que se realicen su prueba de antígeno prostático y su ultrasonido abdominal cada año, para prevenir el riesgo de que en un año vaya a cambiar de no haber nada a encontrarnos un crecimiento de tejido normal. Y en el caso de las mujeres, decimos desde que inician vida sexual activa, se debe hacer por lo menos el Papa Nicolau. En la actualidad se hace uno que se llama de base líquida, donde nos dan el resultado en 7 días, toman una muestra de tejidos, se hace un frotis del cuello de la matriz, se pone con un detector de tejido anormal, de células anormales, y de manera posterior ya se detecta si es que hay células anormales. Por eso nos piden que no estemos sangrando y nos piden que no hayamos tenido relaciones sexuales, para que no aparezcan hematíes, células rojas que también hay que definir de dónde vienen, o en su defecto presencia de espermatozoides activos. ¿Vale? Entonces es más difícil poder separar una muestra si es que no están en las condiciones en las que les dicen que tienen que ir, ¿vale? Sin sangrar y 72 horas sin haber tenido relaciones sexuales, ¿vale? Hay espermatozoides que viven más allá de las 72 horas. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, con respecto al cáncer, decíamos, inicia, puede ser un cáncer que se llama in situ, que inicie en un solo lugar, en un sitio, y a partir de ahí invite a otras células. Es que es como el que toma y dice, mira, está bien bueno, pruébalo. Entonces las células cancerígenas les mandan esa sustancia carcinógena o potencialmente carcinógena y los enseñan a otras células a comer lo mismo que ellos comen, y entonces se agrupan y se forma un tumor más grande, o es del mismo tumor que está creciendo, o en su defecto decíamos cuando hacemos una biopsia, porque ya sentimos una bolita en alguna parte, es muy común en el seno que sentimos la bolita cuando viene la menstruación o el periodo en el que debería estar la menstruación para las que ya no menstruan, se siente como crecido el seno, se siente el grumito, mandamos hacer un ultrasonido y ahí se ve una masa, y hay que definir de qué es esa masa y cuánto tiempo de evolución tiene que se sintió. Por eso es importante que se estén haciendo las mujeres su palpación o que vayan al médico para que les hagan su estudio de mamas, para identificar en qué momento de una nada empieza a crecer algo ahí, y hay que ver además de qué está hecho. A veces en el ultrasonido o en la mastografía se nota cómo le salen como raíces, y entonces el doctor dice, ¿sabes qué? Esto ya no se puede tocar. Haz una biopsia para ver qué es, no, ya no lo toques, porque donde lo toques se siente agredido, crecen esas raíces, se comunica con otras células o se disemina todo el organismo y genera metástasis. Esa es la desventaja. Les comentaba, una mujer de 40 años tiene muchas probabilidades de sobrevivir a un cáncer. Si esa mujer no se hace sus estudios y se da ya el hacer el diagnóstico cuando tenga 60, la velocidad de recuperación de una cirugía es mucho más lenta, y entonces por eso es mejor hacerlo temprano y no tardío. Entonces, cuando ya no se toca es cuando viene la mutilación. No. Cuando ya está muy mal, cuando ya está mal, pero que a ver, entonces, está ahí la bolita y quiero tomar una muestra, ¿no? Cuando está en fase 3 o fase 4, porque puede diseminarse a todo el organismo. Si está en fase 1 o 2, la acabo de detectar y se ve rarita y sospechosa, no tomo una biopsia, la saco y vamos, porque si no le doy oportunidad de que otras células se conviertan en lo mismo que esa célula dañada, ¿vale? Hay momentos en los que es cuarto estadio y nos dicen, no, ya no lo podemos tocar, se queda ahí, y se da quimioterapia o se da radioterapia para que se limite o se deshaga, se congele, se puede decir, y no cause el riesgo de que se propague a otro sitio, ¿vale? Pero ya esa ya no se opera, nada más se le da quimio o se le da radio, y nada más. Y monitoreo, y también cambia la alimentación y cambia la actividad del paciente para que mejore su calidad de vida, porque lo que nos intoxicó es lo que comemos, a lo que nos estamos exponiendo.
¿vale? Lo que hizo que esas células se volvieran así. Si sigo comiendo lo mismo, otras células van a terminar en el mismo fin, ¿vale? Y eso es lo que no queremos entender, que la alimentación actual nos está matando, nos está causando cánceres, obesidades, diabetes, hipertensiones y un montón de cosas, desde la carga genética hasta lo que estamos comiendo y hasta lo que estamos respirando. Vale, la que sigue, por favor. Bien, algunos de los síntomas pueden ser la aparición de un bultito que no causa ningún dolor. Estamos hablando del cáncer en las glándulas salivales, es nuestra imagen. Y bueno, pues hay ocasiones en las que la parótida se ve crecida, el conducto paratiroideo tiene alteraciones, las glándulas submaxilares también ya están inflamadas. Las parótidas son nuestras glándulas salivales. Cuando se inflaman por enfermedad viral las conocemos como parotiditis o paperas, ¿vale? Pero están generalmente en arriba del maxilar, debajo de la oreja, y debajo de la lengua tenemos otras, ¿vale? Pueden aparecer al principio como una parálisis facial y si se dan cuenta la cara del paciente se ve diferente. Hace rato hablábamos de las parálisis y hay unas que se llaman parálisis de Bell. En este caso es una parálisis causada por un crecimiento normal de las células parótidas, ¿vale? Pero es porque ya están iniciando con una fase tumoral temprana. Y a veces podemos confundirlo con una parálisis facial de Bell o una parálisis viral, ¿vale? Cuando hace mucho viento, de pronto las hojas de los árboles tienen toxinas o tienen virus y por el polvito, y entonces salimos a la calle, nos pega el polvo en la cara y empezamos a sentir como comezón. Llegamos a casita y ya tenemos medio paralizada la mitad del cuerpo, se ve el ojo y la boca y ya empezamos a hablar con dificultad y es una parálisis de tipo viral. ¿Vale? Entonces, por eso hay que definir muy bien cuáles son los síntomas que se parecen a la parálisis y cuáles son los que pudieran tratarse de un cáncer en el rostro. Vale, los cánceres con más frecuencia aparecen en la piel, en el estómago, en los pulmones, en el caso de los hombres en la próstata y en las mujeres en el cuello de la matriz y las mamas, que son órganos que trabajan en conjunto. Y bueno, las neoplasias malignas se pueden instalar en cualquier parte, porque también el único órgano que no se cancera es el corazón. De ahí en fuera nos puede dar cáncer en los senos nasales, en los ojos, en el cerebro, en todos lados. El único órgano que no sabemos por qué no hay una capacidad de las células cancerígenas de atacar al corazón, no se puede ligar a ellas, no sabemos todavía por qué. Parece ser que hay unas proteínas que no permiten que reciba a las células cancerígenas, pero es el único órgano de ahí en fuera donde quiera nos puede dar cáncer. Pero por incidencia, actualmente el cáncer más fácil de dar es el de piel, por la falta de protección contra la radiación, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Normalmente las personas que hacen poco ejercicio y que llevan una mala alimentación, pues son las que están más propensas a que se genere un ataque o una formación de tejido cancerígeno, ¿vale? Entonces, principalmente hay que cambiar nuestra alimentación y nuestra forma de vida. Y bueno, pues ahí podemos detectar el cáncer de piel. Normalmente un tejido que es, por ejemplo, decíamos un melanoma, un pequeño tumorcito benigno que es un lunar, pues tiene sus bordes simétricos, están lisitos, son regulares, el color no es mucho más oscuro del entorno de la piel y bueno, pues podemos tomar un lápiz y ponerlo encima de la gomita, encima del tumorcito y no rebasa la gomita, que es más o menos medio centímetro o 5 milímetros. Y tiene muchos años y no hay cambios anatómicos, o sea, no se ve diferente, no ha crecido, no le han salido pelitos, no parecen como muchas verrugas hacinadas, entonces decimos que está dentro de sus fases evolutivas normales. En cambio, cuando tenemos ya un melanoma, pues es asimétrico, tiene bordes irregulares, tiene diferentes tonalidades, está a veces muy oscuro, mide más de 5 milímetros y bueno, la forma y el tamaño pueden haber cambiado, ¿vale? Pues nosotros como estamos en la higiene del paciente y estamos en contacto con él, podemos checar. Si se dan cuenta tienen muchas manchas, ¿no? Más las personas de la tercera edad. Sí, de hecho son manchas por la edad. A veces pareciera que les hubiera caído aceite caliente y parece toda su espalda como gotas. Parecen gotas como de aceite caliente, pero en realidad no son anormales. Problema cuando decimos mide mucho
Y cuando no son simétricas, sino son como muy irregulares, que están como levantaditas, a veces tienen pelitos, dan comezón, dan dolor, piquetes, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay que revisar qué es. Y cuando se les hace como llagas, Miss. Pues habría que ver si es cáncer de piel o se trata de alguna lesión dérmica. Puede ser, por ejemplo, una úlcera, puede ser por maceración, porque hay personas que sudan mucho o tienen el mal hábito de utilizar un brasier o algo así, y aunque les esté matando el brochecito de donde se atora, se lo hacen para un lado, se lo hacen para el otro, pero es tan grande su necesidad de usarlo que aunque tengan marcas en la piel lo siguen usando. La resolana y por ejemplo, la luz también afecta. Sí, la luz ultravioleta afecta mucho más, pero la incidencia de la luz, incluso dentro de un área cerrada, la luz artificial también afecta la piel. En el caso de las que somos enfermeras y de pronto nos toca estar en la edad de pediatría y el niño tiene ictericia y le ponen la lámpara de foto, aguas, porque tiene una luz ultravioleta súper concentrada y a nosotras al estar en contacto con el bebé nos puede afectar la piel, entonces hay que usar un bloqueador aunque estemos adentro del hospital. Si estoy adentro, no estoy afuera, No, pues pero aún sí. así hay que usar una crema con protección solar o un bloqueador solar. ¿Vale? Van a quedar bien. Traumas. No vamos a querer salir ahorita. A ver, el factor de protección solar es un filtro que impide que la radiación del espectro de luz brillante que se encuentra en el ambiente penetre la piel, ¿vale? Y esos factores de protección solar hay diferentes. Tenemos el más bajito, que es el factor 15, y que ese a veces está en los maquillajes, en las cremitas y cositas así, para alguien que va a andar aquí adentro. Alguien que va a salir al ambiente tiene que usar un factor de protección solar 50 o 100, ¿vale? ¿Qué significa? Los minutos de protección a la radiación solar, ¿vale? Entonces voy a estar directamente en el sol, me pongo un 100 minutos, o sea, casi 2 horas, y me lo vuelvo a aplicar porque ya perdió su efectividad, solamente tiene 100 minutos de vida útil. Por eso ven que tenemos factor 15, factor 30, factor 45, factor 50, factor 75, factor 100, ahora ya hay factor 400, que son, por ejemplo, para la gente que está en la construcción y que no se puede cubrir mucho y está expuesto al sol, pues ellos tienen que usar un factor 400, que son 400 minutos de protección contra la radiación UV. No es que sea una barrera más gruesa, solo es el tiempo de efectividad. Y hay algunos que son impermeables, quiere decir que los usamos cuando vamos a la playa o a una alberca porque resisten el agua. Y aún así, aunque sea 400 el factor, cada hora o cada 40 minutos, si estoy nadando mucho, pues va a haber mucha fricción del agua contra mi cuerpo y va a arrastrar el factor de protección. Ahí se tiene que reaplicar con más frecuencia. ¿Vale? Hasta ahí está muy bien. Bien, entonces la grasa, los lipomas, también pueden convertirse en cáncer, entonces por eso se recomienda mantener un peso adecuado. De repente me llegan así adultos mayores, les doy un masaje y traen una masa gelatinosa que ya es un tumor de tejido adiposo, ¿vale? Que a veces es un absceso y a veces es un tumorcito, ¿vale? Entonces el exceso de grasa también puede ocasionar cáncer en nuestro tejido. Y bueno, pues si ya nos diagnosticaron cáncer, pues en automático hay que suspender los tóxicos que nos hacen cáncer en los pulmones, como es el caso del tabaco, y cáncer de hígado en el caso del alcohol, ¿vale? Hay que evitar exponerse directamente al sol por mucho tiempo y acudir con el especialista por lo menos cada 6 meses, aunque no tenga ningún síntoma, nada más para monitoreo, ¿vale? Para el caso de los varones en su problema prostático, decíamos a los 40 años, hacer su primer estudio y a partir de ahí cada año hacer la exploración prostática rectal, solamente que el antígeno esté muy alto y que el ultrasonido nos diga que no se puede identificar bien, porque se genera un fenómeno que se llama mancha negra, entonces se oscurece, se opaca y no permite el paso de las ondas ultrasónicas. Entonces en esos casos sí se recomienda que se haga una palpación directa transrectal para tocar el tamaño de la próstata, porque el ultrasonido no nos pudo decir qué tan grande está, ¿vale? Y bueno, en el caso de las mujeres debemos de acudir con nuestro médico, deseamos, para hacer la exploración de mamas y para hacer el Papá Nicolau y la colposcopía, y en el caso
Sí, pues también, en el caso de algunos hombres, sobre todo los que tienen sobrepeso, pueden llegar a tener cáncer en el seno. En el caso de ellos se llama cáncer de pecho o cáncer de mama, porque también es una mama modificada. En el caso de las mujeres, la naturaleza modificó las mamas para producir secreción láctea, y en el caso de los varones, los lóbulos que la mujer tiene para producir leche, en ellos producen sudor, ¿vale? Pero sí hay lóbulos mamarios y por lo tanto también puede haber cáncer de mama, y más si hay grasita excesiva. En el caso de los niños cada vez hay más, que por obesidad durante la edad infantil, entre los 9 y los 14 años, presentan lo que se llama ginecomastía, que es la presencia de volumen mamario en un niño, en un hombre, ¿vale? No deberían deberían tener su pechito plano, y de pronto por la obesidad tienen mama, ¿vale? Y no deberían de tener, ¿vale? Entonces, cuidado ahí, porque puede ser un desorden hormonal o puede ser por la misma obesidad, ¿vale? Y bueno, pues todos debemos de practicar, nos decimos como mujeres, una radiografía una vez al año. Y si consumen algún tipo de, bueno, trabajan, por ejemplo, ahorita está muy de moda el que usan uñas postizas, y les pulen las uñas y luego tienen contacto con los polvitos para hacer las prótesis de las uñas, y luego los solventes y los vapores y no sé qué tanto pueden causar problemas en los pulmones. Entonces lo correcto es que si trabajan igual los hombres que se dedican al contacto con el tiner, solventes que pintan muebles o que pintan carros, etcétera, pues hacerse una radiografía de tórax por lo menos una vez al año para ver cómo están sus pulmoncitos, ¿vale? Y bueno, pues hay que medir las alteraciones corporales. A esas son, recuerden que tenemos signos y síntomas. Los signos son visibles, medibles y registrables, y los síntomas solamente son percibidos por la persona que los siente, ¿vale? Entonces hay que identificar primero cuáles son los signos que son visibles a simple vista, como ya vemos el ojito que estaba como caído, diferencias entre una parte de la cara y la otra, y cosas como esas. Y en el caso ya de los síntomas del paciente, preguntarle cómo es que se siente y si ha notado alguna alteración en algún sitio afectado en alguna zona en particular. En el caso de los varones, pues a veces es que al orinar, en lugar de orinar con un chorro intenso, orinan como pausadito, a veces tienen problemas de ardor, a veces sale sangre, a veces tienen problemas con la circulación periférica al bulbo del pene y a los músculos del pene, y empiezan a tener problemas primero circulatorios y luego de erección, ¿vale? Y de desempeño. Igual también pueden llegar a tener esfuerzo a la hora de orinar, y puede necesitar, cuando ya hay una inflamación o una obstrucción de la próstata, pues usar una sondita para que puedan evitar el bloqueo que ya tienen de la salida de orina. Y en el caso de las mujeres, pues decíamos, a través de la palpación de los senos podemos identificar si hay alguna masa anormal de tejido. A veces es porque causa dolorcito, a veces es porque se ve un seno más grande que el otro, hay cambios en la coloración. Dentro de la palpación también se hace un pequeño exprimido del pezón para ver si al presionar sale líquido, qué características tiene el líquido. Sale como lechosito, como grasita, como si fuera una leche con una capa de mantequilla, pues hasta cierto punto es normal. Y eso en teoría, porque después de ciertas edades ya no debe de haber galactorrea, que es la salida de leche por el seno. Si no estamos amamantando, hace más de 12 años que amamantamos a nuestro último bebé, y ya no estamos en edad reproductiva, tenemos más de 50 años, no tendría por qué aparecer galactorrea, pero en algunas ocasiones es hormonal y no es tumoral. Entonces todos esos signos y síntomas hay que identificarlos y acudir con el especialista para que nos diga qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Ahí vemos cómo están los lóbulos productores de la leche y los nódulos que se pueden llegar a inflamar, y esos nódulos o núcleos son los que crecen y que pueden ocasionar una red. Como vieron, están conectados, entonces con uno que crezca y empiece a convertirse en cáncer, se va a comunicar con nosotros y al rato es una invasión total, ¿vale? Ahí podemos identificar en el seno que esté duro, que tenga bultos, que tenga pequeños como hundimientos, que tenga alguna hendidura, que esté muy rojo, que tenga secreción, que tenga una retracción del pezón, que tenga crecimientos vasculares, que las venas se ven extremadamente inflamadas, que sea como celulítico con piel de naranja, que se sienta como una plastilina, como masudito, que tenga cambios en la forma, o que presente lesiones
Sobre todo en las mujeres, lo que comentabas, que si son como úlceras, sí se puede ulcerar, pero es una como una erosión. Primero empieza como un rasponcito y luego se va hundiendo y aparece ya la masa tumoral, dependiendo de la profundidad. En algunos casos puede causarse malestar general, puede tener disminución del apetito o hiporexia, no anorexia como tal, pero sí disminuye el apetito. Pérdida de peso que no hizo dieta, no fue intencional perder peso y empezó a perder peso. Puede presentar tos crónica por más de 3 meses de evolución, trastornos de las evacuaciones, que puede de repente tener estreñimientos, de repente diarreas, de repente dolores o cólicos, muchas alteraciones, que pueda tener confusión mental, que se le dificulte entender lo que está pasando. Y bueno, pues la sintomatología, dos o más de todos los síntomas que decíamos, acudir al médico para ver qué es lo que está pasando. Ok, esta es la última. ¿Vale? Bueno, una vez que se diagnostica el cáncer, hay que identificar dónde tiene el cáncer la persona y de acuerdo a ello, es que se le va a solicitar que sus cambios de hábitos. Por ejemplo, si lo tiene en los pulmones, está contraindicado que tenga contacto, que fume o que tenga contacto con alguien que fume en su presencia. Y también el que cocine con leña, ¿vale? O que viva en una zona altamente contaminada como zonas industriales donde esté recibiendo humos o vapores de fábricas y demás, ¿vale? Y bueno, en el caso de que sea una gastritis, que tenga ya una gastritis crónica que presente vómitos con sangre y demás, habría que pensar que quizás el cáncer lo tenga en el tubo digestivo alto o en el tubo digestivo bajo e identificarlo. Ok, chicos, se va a acabar la sesión, ya sería lo último, nos despedimos y les comparto la presentación. Así me paran, así me paran. Bájale, ahora acelere, ahora acelere. Lo lograste. Síguele. Tú síguele, eso fue para ellos. El Vale. video se comparte. Muy bien. Bueno, bien, en el caso de las mujeres, uno de los síntomas que nos dice que algo está mal es el riesgo de que la paciente tenga lo que se llama hipermetrorragia, o sea, que tenga un sangradito y a los 15 días otro sangradito y a los 15 días otro sangradito, en lugar de tener un ciclo hormonal de 28 días, tiene un ciclo de 15 o de 10 días. Y además, una semana antes de sangrar tiene mucho dolor, tiene mucha inflamación y cuando sangra es una hemorragia. O sea, el sangrado está limitado, es una pequeña cantidad, manchan un cierto número de toallas y se acabó el sangrado. Hay mujeres que tienen una hemorragia y se tienen que poner un pañal porque la toalla sanitaria le es insuficiente. Y entonces hay mucho dolor, mucha inflamación, toda la zona de la cadera, de las piernas, de las ingles, el ombligo, toda la zona baja del abdomen, como si tuviera una infección de vías urinarias. Los síntomas son muy severos. En algunas ocasiones se presenta además anemia y en otras ocasiones se presenta algo que se llama anemia ferropénica o ferropenia, donde el cuerpo se declara incompetente para reconocer al hierro como un elemento indispensable y entonces la única manera de darle hierro a esa persona es transfundirla. Y llega un momento en el que ya ni siquiera las transfusiones, o sea, ya si le doy hierro tomado, inyectado en otra forma, no lo puede absorber y no lo puede convertir en hemoglobina para que los glóbulos sean rojos y sigan transportando oxígeno. Se vuelven blancos los glóbulos y eso se llama leucemia, ¿vale? Además de su cáncer que ya tiene en los ovarios o en la matriz, también se complica con un cáncer de sangre por la falta de hemoglobina, por el exceso de sangrado, ¿vale? Por eso a mí como que no me checa que cuando van a revisarse con un médico y tienen muchos sangrados, no le mande a hacer grandes estudios. Dicen, no, es que tienes un miomita ahí, te voy a mandar a un medicamento y con eso te va a quitar. Y pasa el tiempo y llega un momento en que les digo tiene anemia ferropénica y dice, ay, híjole, te lo hubiéramos atendido antes, ¿verdad? Y yo no sé qué, a ver, estuve viniendo a consulta, Claro. me estuviste atendiendo y cómo dejaste que esto se convirtiera ¿A qué en se una debe de ese tamaño. eso, Miss? Es que es una negligencia. No, muy independientemente de que de ir con el doctor, bueno, ya lo sabemos, Ajá. a que tengamos eso en nuestro ciclo. El sangrado depende de la cantidad de células que se desarrollan.
Nuestro útero tiene un revestimiento como una alfombra muy finita que se llama endometrio. Y entonces en las fases en las que prolifera el endometrio, que son entre el inicio del ciclo y el día 14, ahí es cuando llega a su más alto desarrollo, para que cuando venga la ovulación se prepare la camita para recibir al bebé, toda la mucosa se prepara para recibir al producto ya fecundado. Entonces se anida el producto fecundado y el endometrio lo va a nutrir, se va a formar el cordón umbilical, la placenta, y el bebé se va a generar. Si no estamos embarazadas, todo ese desarrollo de fibras y células viene en forma de sangrado, se desprende del revestimiento del útero, y entre más grueso sea el revestimiento, más abundante es el sangrado. Además, el cuello de la matriz está cerradito, normalmente apenas si cabe la puntita del dedo meñique. Cuando vienen, hay un sangrado muy grande, de este lado está acumulada la sangre y los coágulos, tiene que salir por un hoyo chiquito y no se puede, entonces vienen contracciones involuntarias para que se dilate el cuello de la matriz y pueda desechar todo ese sangrado, toda la sangre que está acumulada ahí. Por eso es que algunas mujeres tienen cólicos muy fuertes, porque hay mucha sangre acumulada dentro del útero para que pueda salir. Es que eso me pasa a mí. Sigo igual y como dice usted, yo sí uso los pañales, ya que las toallas no me ayudan. Es más, ni los pañales me sirven. Habría que ver si es una condición anormal de tu organismo que puede ser genética, o hay alguna hormona que estás produciendo de más, o se presenta un fenómeno que se llama endometriosis, que es una condición anormal del endometrio de crecer demasiado. Y ahí hay que tener cuidado porque la endometriosis no solo afecta al útero, las células endometriales pueden regresarse por la trompa y caer por las fibras por donde se atrapa el ovulito y caerse en alguna otra parte del cuerpo y tener un crecimiento anormal y una endometriosis. Ha habido endometriosis pulmonar, endometriosis en el peritoneo, endometriosis en los riñones, porque se caen las células endometriales que se tendrían que haber desechado por vagina, se van hacia la cavidad torácica o abdominal. Entonces, en este caso,